Crítica, discrepancia y el futuro de las humanidades. De Les acuerdo. pedí que leyeran este breve texto de Butler, que además es, bueno, es bastante ligero, pero al mismo tiempo plantea algunas cuestiones que nos conciernen mucho. Creo que justamente para seguir el hilo y poder ahora sí seguir hablando, porque no hemos dejado de hablar de nuestro propio quehacer al final de cuentas. Vienen dos o tres cosillas más que son, creo, cruciales. Una es cuando ella se pregunta, pero entonces, ¿qué es ser crítico? Y entonces ella dice, ser crítico, pues tiene que ver con que, pues todos, y hablando de la tradición, todos estamos formados dentro de cierta normatividad. Al final de cuentas, también, como decía alguien, para poder aprender a pintar abstracto, primero tienes que aprender a pintar realista, porque si no, en realidad estás simulando que estás pintando abstracto, ¿no? Entonces, sí, todos vamos formados en una normatividad, o sea, ese apego a veces que no a todos nos encanta de apego al texto de, o sea, lo que Freud dice es puntualmente esto, lo que Lacan dice es puntualmente esto, lo que Green puntualmente dice es esto, lo que Miller le añade a Lacan es puntualmente esto, que tiene que ver justamente con ubicar pues, lo que está en los textos, ¿no? O sea, con un ejercicio a partir del cual ella, bueno, o sea, obviamente ese comentario de las últimas 20 palabras no estaban ahí, pero a partir del cual justamente uno puede empezar como a hacer esa crítica a los límites establecidos por lo recibido, digamos, lo dogmático contiene. Eso está, dice, sobre el académico crítico. Un académico de literatura trabaja dentro de las normas y, sin embargo, en un determinado momento, esas normas, esas convenciones entran en crisis. Respaldan una historia oficial o excluyen voces marginales. Las voces, por cierto, en las que insistió un par de veces Laura. Y entonces lo académico se vuelve crítico. ¿Qué quiere decir crítico? El academicismo crítico cuestiona las normas y convenciones que han gobernado cómo pensamos y qué escribimos, qué puede publicarse y qué puede comunicarse. Así, la mayoría de las disciplinas académicas innovadoras son en su comienzo un saber inaceptable, un saber periférico, devaluado, rechazado. El desecho, por así decirlo, que regresa para ocupar los salones de la academia. Bueno, entonces ya luego entra en una enumeración, no viene el caso. En la universidad, quienes estudian humanidades estudian muchos campos, pero lo que persiguen es existir y persistir en un mundo en el que tal vez sus vidas no están representadas por completo o no sean ni siquiera concebibles por completo. Finalmente, nada más para abundar un poquito sobre lo mismo, o sea, el academicismo crítico surge justamente no de estar de criticón, ni en el sentido de estar en la descalificación permanente de otros, sino en el empujar los límites. Wittgenstein dice en sus clases que están compiladas en este examen de investigaciones filosóficas, Wittgenstein dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Habla de los límites de los juegos de lenguaje. Entonces, precisamente cuando abrimos nuestro mundo, porque podemos empujar los límites de nuestro juego de lenguaje, los límites de nuestro lenguaje, ahí es donde me parece que podríamos decir con Butler que aparece lo crítico, cuando retomamos las herramientas de la tradición, pero podemos empujar un poquito. Hay a quien le sale que empuja un montón y eureka, pero, pero bueno, pues aspiramos a empujar un poquito. Y lo que además dice Butler de nuestras vidas no necesariamente están por completo representadas y a veces no son representables por lo que está en la teoría, SAS. O sea, justamente ahí aparece la necesidad tanto metodológica como en algún sentido ética de empujar los límites de la teoría. Siempre hay un espacio para lo nuevo. Y en ese sentido es que cuando Butler dice, en la universidad quienes estudian humanidades estudian muchos campos,
pero lo que persiguen es existir y persistir y el persistir, piensen cómo cobra relevancia cuando hemos estado hablando de violencia. En un mundo en el que tal vez sus vidas no estén representadas por completo o no sean ni siquiera concebibles por completo. Entonces, bueno. Eh, Luego, un par de palabras más sobre la crítica en Butler. La crítica no solo emerge, estoy en la 108, de los trabajos académicos que la llevan en el título, sino también, porque tampoco es que tenemos que ponerle, esto es crítico a todo, sino también en las obras de arte, en las producciones teatrales, en los relatos, las fotografías, la imaginería visual de clases diversas. El mundo tal como se presenta no es irrelevante, pues esa presentación del mundo contribuye al tipo de mundo que podemos conocer y también a los mundos que no podemos conocer. Todo modo de presentación, y fíjese cómo dice de presentación y no de representación, todo modo de presentación posibilita y anula sendas formas de entender el mundo. Así pues, nuestra reflexión es crítica en la medida en la que nos cuestionamos el marco, recuerden de lo que hablamos la vez pasada, el modo de presentación, el género, la forma, y comprendemos que el mundo que se pone a nuestro alcance es un mundo enmarcado, interpretado, orquestado de un modo u otro. No existe un camino directo al mundo, sino sin un medio que nos traiga el mundo, que decida qué versión del mundo se nos va a proporcionar. Entre la vida cotidiana, que además va a ser un gran tema para Dodd y para Wittgenstein. O sea, por ejemplo, Wittgenstein va a decir, yo estoy spoileando lo que podría venir en un posible seminario sobre Wittgenstein, la vida cotidiana. Wittgenstein va a decir que el único lenguaje que existe es el lenguaje cotidiano y que tenemos estos juegos de lenguaje hiperespecializados que se alejan justamente, que se pretenden, pero que nunca tienen éxito, porque al final de cuentas el investigador siempre va a ser cotidiano, el filósofo siempre va a ser cotidiano. Entonces, como que en este desgarrón es donde como que hay que plantearnos constantemente la pregunta de qué manera estoy pretendiendo que me alejo de lo cotidiano, aunque en los hechos, pues, o sea, no me alejo, simplemente a lo mejor estoy en el juego de otra manera y a veces esa otra manera, sin darme cuenta, puede abonar a la permanencia de dinámicas como justamente las adultocéntricas, por ejemplo, cuando se hablaba de que los jóvenes eran rebeldes y no sé qué, o a las dinámicas transfóbicas o a las dinámicas racistas, etcétera, por suponer que estoy en un status quo, que por ejemplo Butler va a decir el status quo, pues es status quo para un cierto orden del poder, ¿no? Un cierto orden de las cosas. O sea, no es natural, no es un equilibrio natural, que también es algo que de alguna manera estaba en el primer texto de Foucault. A ver, esta cita casa muy bien y ya con esta quiero dar la vuelta y avanzar con un punto más antes de que pues, abramos de nuevo la discusión. No hay aquí, dice Butler, ningún hipersubjetivismo y sin embargo la crítica entra a cuestionar la categoría de conocedor, la existencia de ese sujeto cognoscente, su existencia corpórea y su persistencia. Pues una pregunta que nos hacemos de cualquier campo de conocimiento, incluyendo desde el cual pudiera venir Mitzi, es la siguiente. ¿Me permitirá este modo de conocimiento vivir y pensar, respirar y moverme, desear y vivir, enfrentar mi mundo y llevar a cabo su potencial emancipador? Que eso es justamente ligando con el asunto del futuro. O sea, esto que estoy haciendo me va a permitir. Y si no me lo está permitiendo, ¿qué tengo que hacer para que me lo permita? Que, ¿qué es la pregunta que además Paul Preciado le plantea al psicoanálisis en la conferencia esta de Soy el monstruo que os habla? Porque además Preciado dice, yo no soy ajeno al psicoanálisis, yo he estado en varios análisis. No, o sea, no es que sea ajeno porque no pertenezca al academicismo psicoanalítico.
Entonces, y justo lo que echa en cara es cómo, a través de todos esos análisis, se le cierra constantemente la posibilidad de pensar en su existencia como viable. Y lo que hacen es decir, al demonio en psicoanálisis. Dice, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nos, ¿Qué tendrían ustedes que hacer? Se pregunta a los psicoanalistas para para que esas existencias que no se pueden imaginar en el estado actual de la teoría psicoanalítica quepan, para que esas subjetividades que no están ahí presentadas tengan vidas viables. Entonces es una pregunta muy legítima porque además te regresa ni siquiera al tema de la teoría psicoanalítica y sus, bueno, sí al dogmatismo, pero como el dogmatismo, por ejemplo, entra en contraposición con el método y con la capacidad de escucha y con la atención flotante y todo, porque se crean demasiadas certezas a partir de lo que algunos señores dijeron. Llámense quien te llame, ¿no? Entonces, como hay esta parte que no cabe, este, y que a veces como que la pregunta es por qué en un método que aparentemente es muy amable, porque permite escuchar de manera libre y flotante así, alguien no se siente que puede hablar libremente. O sea, sí es una pregunta que va más al corazón del método pero justo señalando cómo el dogmatismo no permite. Entonces, eh, y que bueno, y que es una pregunta que nos podemos hacer cualquiera que sea el campo del que vengamos, ¿no? O sea, esto que estoy haciendo, ¿qué tanto permite, o este trabajo, esta tesis que estoy haciendo, me permite, dice Butler, me permitirá de este modo de conocimiento vivir y pensar, respirar y moverme, desear y vivir, enfrentar mi mundo y llevar a cabo su potencial emancipador? Y la verdad es que sí hace una resonancia, como dice Mariano, con los presocráticos. El asunto siempre era la vida. Y bueno, eh, y ya de ahí viene justo justo la parte cómo más bien el dogmatismo beta. Dice, no pretendo decir que el conocimiento no tenga límites o que debamos considerar tarea nuestra la transgresión de todos los límites, pero es importante que consideremos cómo los esfuerzos por vetar ciertas formas de conocimiento y de investigación surgen precisamente del deseo dogmático de controlar los límites de lo que es concebible. El ataque contemporáneo, y bueno, y pone como ejemplo el ataque a los estudios de género, que es muy interesante también porque justamente lo que eventualmente los estudios de género han ayudado a fortalecer, no son la causa de, incluso tal vez ellos mismos han surgido de justo del no caber en las representaciones convencionales sobre el cuerpo, la sexualidad, etcétera, es que como en la medida en la que se trata del asunto de la libertad y especialmente para las generaciones más jóvenes, o sea, hay un contraesfuerzo por tratar de descalificar, deslegitimar. Y por ejemplo, ese pasaje, cuando alguien dice la ideología de género, yo suelo responder, no se llama ideología, se llaman estudios, se imparten en las universidades y además no son una sola cosa, sino son transversales a la antropología, a la sociología, etcétera, y trabajan con metodologías que también se aplican para estudiar otras cosas. Entonces, luego, ¿dónde está lo ideológico? O sea, el tema es que a veces justo en la narrativa, para tratar de decir esto no cabe aquí, lo que está en juego justo es, como ya viene enumerado, y no voy a entrar a comentarlo porque además sería muy extenso, es el tema de las decisiones de la gente, especialmente la gente más joven, respecto de su cuerpo, sus afectos y su sexualidad, en contraposición con lo que se pretende preservar. Entonces, pero eso podría valer para otra cantidad de cosas. En su momento, históricamente, el psicoanálisis ocupó ese lugar. O sea, decir, por ejemplo, que hubiera una sexualidad infantil le valió la marginación. Entonces, ahora claro,
puede haber un momento en el que algo, como dice Agamben, o sea, que el poder se abra el espacio para conquistar lo que pues, escapaba del poder. Y eso eventualmente puede pasar con el género también, o sea, entonces, lo que quiero decir con todo esto es como que un problema que podríamos tener presentes desde la academia constantemente cuando hablamos especialmente de cosas que nos conciernen en la vida cotidiana, tipo la violencia, es como esto tiene que ver con cómo se renegocian o no los límites de lo vivible y de quién cabe del lado de la línea de lo vivible, quién es representable como sujeto digno, como cuerpo que importa, como vida llorable, por ejemplo. Y bueno, luego viene el tema de la traducción y del lenguaje del otro, que yo creo que ya estaba aludido y un poco como que me apresuro porque quisiera que podamos discutir un poquito, no solo sobre el texto, sino en la perspectiva de todo lo que pudimos abordar en el seminario y lo que se quedó afuera, por supuesto, y de lo que estamos haciendo cada quien, pero esta cuestión del lenguaje del otro, de la traducción del monolingüismo que critica Butler, que finalmente va a tener que ver con el dogmatismo. O sea, quizá ya para volver porque ya aludí a Wittgenstein, que era el que quería hablar por aquí. Bueno, un par de líneas más directamente del texto. Cuando va enfilando al tema del monolingüismo y de la teoría. Dice, he empezado con un análisis de la crítica, de las nuevas formas que ha adoptado la teoría crítica y del carácter encarnado de la investigación académica. He sugerido que los muros de la academia deben ser porosos y que en la misma medida en que las instituciones académicas se vuelvan hacia adentro para refinar sus disciplinas y ámbitos de estudio, deben también volverse hacia el mundo público y asumir que se sitúan ya siempre en el seno de ese mundo. La crítica, he sugerido, no es solo una práctica subjetiva y ciertamente no es un acto de simple negación o destrucción. Cuando nos preguntamos de qué manera el pensamiento, la escritura y la expresión artística reflejan sobre el mundo, nos estamos preguntando también qué clase de transformación del mundo es la que imaginan. Fíjense, esto es importantísimo para nuestras tesis. Cuando nos preguntamos de qué manera el pensamiento, la escritura y la expresión artística reflexionan sobre el mundo, nos estamos preguntando también qué clases de transformación del mundo es la que imaginan o escenifican el pensamiento, la escritura y el arte. No se trata de una transformación que pretende imponer una visión totalitaria de cómo debería ser el mundo sobre el mundo tal y cómo es, pero sí legitimar un modo de imaginar, un modo de pensar el futuro con el que tal vez reconsideremos y reevaluemos a qué nos referimos con libertad, igualdad y justicia. Eso es lindo. Un poco más abajo, en las humanidades nos ocupamos muy a menudo de los mundos imaginarios. Y ahí vamos de nuevo a la teoría y las abstracciones. En las humanidades nos ocupamos muy a menudo de los mundos imaginarios. No son exactamente lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, pero mantienen una vinculación crucial, si no crítica, con nuestras vidas, con la labor de persistir y prosperar como seres corpóreos. Si bien los mundos que construyen las obras de ficción y los mundos en los que vivimos no son los mismos, y las obras de ficción son incluso nuestras investigaciones, sin duda vivimos mientras leemos esas obras de ficción, y a veces mientras leemos cobramos vida de una manera nueva o el mundo se ilumina de un modo que no habíamos visto antes. El texto nos reclama y nosotros nos entregamos a un mundo con coordenadas nuevas y desconocidas. Experimentamos una desubicación en lo que nos es extraño. Lo extraño es en realidad el medio en el que vivimos, la base enigmática de nuestra mundana conexión con el otro. Lo extraño es nuestro trabajo, sino nuestra vocación, dado que estamos expandiendo nuestro entendimiento de la historia y la cultura globales al tiempo que exploramos la envergadura plurilingüe del mundo. La traducción es por tanto crucial en el futuro de las humanidades y este hecho tiene implicaciones en la convivencia global.
La tarea no consiste nunca en impedir el paso o desplazar o deportar lo que es extraño, sino más bien que eso que llamamos lengua extranjera y que es siempre la lengua principal de otra persona, reclame nuestra atención, sabedores de que nuestra propia lengua es extraña también, y obligue a otros a dislocarse para ajustarse a sus términos. Hablando de, también, la doctora Conchita habló de la dislocación. Nos alejamos de las coordenadas espaciales y temporales a las que estamos acostumbrados y luego somos devueltos a nuestro mundo desorientados y orientados de nuevo. ¿Cuántos habitantes del mundo tendrían unas miras más amplias y serían más... Bueno, ya no me sigo. Pero esto, y con esto ya quisiera ya ir cortando con el texto. Fíjense cómo en la medida en la que podemos equiparar lo que hacemos, que finalmente es como las obras de ficción. Al final los académicos somos como novelistas, con estas preguntas de qué permite vivir, qué permite hacer, qué permite imaginar. O sea, justamente en ese desgarrón entre la vida cotidiana y este mundo que se puede imaginar, y en este mundo en el que se puede imaginar, incluyendo a veces las voces que no son aceptadas en la convivencia cotidiana, y que varias veces en este seminario se habló de esas voces que se quedaban afuera. O sea, en la medida en la que podemos incluir esto, dice, somos devueltos a ese mundo que yo prefiero llamar cotidiano, de una manera más desorientada que dogmática, pero en una posición diferente, dislocados, lo cual puede permitir un reacomodo del mundo. Entonces, la razón principal por la que yo les propuse leer este texto justamente radica en estas líneas, porque cuando viene la pregunta del futuro que podemos imaginar, no el por qué pasan las cosas o cómo se explica esto y ya, sino, y menos desde un dogmatismo de aquí está lo que dice Lacan, aquí está como el orden simbólico en la colonia Mondojito, ¿no? Este, sino más bien, o sea, justamente en la medida en la que permite como a través de ese rodeo imaginar cosas nuevas, pues, puede devolvernos al mundo e incidir en el mundo cotidiano de otra manera, o sea, abrir brechas sobre lo que estaba cerrado. Y bueno, eh, y que por cierto ahí es interesante cómo incluye el tema de la traducción, porque justo cuando se incluye la voz del otro, no podemos ser ingenuos de pensar que simplemente estamos rescatando, dicen algunos, la voz del otro, porque además que es eso de rescatar, o que la consignamos para que sea entendida como de una manera casi directa, pero que de alguna manera al traducir, que es o sea, la pregunta puede traducir, al traducir esas voces al juego del lenguaje académico, no de una manera extractivista, como se ha dicho acá, o lo hemos ya planteado sobre la mesa, sino con otra ética, como justamente esas voces son recolocadas en el mundo también. El último párrafo, que yo creo que no tiene desperdicio. Y así cierra el texto y así cierra lo que yo tengo que decir en el seminario. Cuando vemos cómo se detiene a los inmigrantes en la frontera, cómo se levantan nuevos muros, cómo la retórica xenófoba inunda el discurso político y cómo ocurren todas estas violencias que hemos tratado de hablar acá, podríamos hacer un alto y preguntarnos de nuevo como si fuera la primera vez. ¿Qué significa leer? ¿Significa imaginar de otro modo? Aferrarse a la noción de lo que sigue siendo posible frente al impasse, conservar la esperanza en medio de una desesperación realista, apocalíptica, dice Paula. Precisamente porque por el momento nos sostiene el libro, la obra de arte. Conservar la esperanza en medio de una desesperación realista, precisamente porque por el momento nos sostiene el libro, la obra de arte, que se asoma de nuevo al mundo con una perspectiva crítica. Fin del seminario.